Estamos hablando de otra época, por supuesto. Y entonces, y queda ahí eso, ¿no? Que uno podría pensar, bueno, eso es una parte muy interesante del sueño de Freud, ¿no? Freud soñando que a través de la blusa palpa, no es él, es el otro, pero bueno, que lo soñó es él, digamos, ¿no? Palpa algo que, digamos, alude a la desnudez y que una desnudez que estaría velada por el vestido, pero que él podría igual acceder a tocarlo, ¿no? Es decir, todas estas cosas son parte del sueño. Recuerdos, teorías, asociaciones aparentemente estúpidas, juicios de valor sobre las cosas. Todo esto forma parte del sueño. Es decir, a partir de que empiezo a relatar el sueño queda modificado porque todo esto también es el sueño. ¿Por qué pasa esto? Porque el objetivo del análisis es justamente el desmembramiento. Es decir, analizar significa descomponer. Es lo contrario de la síntesis, ¿no? De lo que haría el oráculo, por ejemplo, o lo que haría el diccionario de sueños, o la quiniela. Es, cuento el sueño y con un significante, o con dos, o con no sé qué, sintetizo el sueño. Acá lo que estamos diciendo justamente es que el analista hace todo lo contrario. Pone en trabajo el sueño y eso lo hace desmembrar. Rompe con la forma del sueño. Cuando se termina de analizar un sueño o cuando se termina de asociar el sueño, ya es una cosa completamente diferente a lo que era antes de decirlo, ¿no? Y aunque lo hubiera contado el sueño, digamos, todo entero, sufre esta transformación. Eso tiene que ver con el análisis. Esto corre para todas las cosas, no solamente para el sueño, ¿no? No solamente para el sueño. Pero, y digo, hay que tenerlo muy presente. El trabajo de analizar siempre es diversificar, abrir, romper, digamos. Nunca es sintetizar, aunque de vez en cuando con la interpretación eso pueda terminar en una síntesis. O bien también puede pasar que la lectura del sueño después termine siendo en algo que uno comprendió y lo sigue pensando, pero hasta que se relance otra vez, ¿no? Lo que va a permitir la lectura justamente es esta diversificación. Y la diversificación que permite esta lectura no está emparentada en principio con la comprensión. Es decir, no necesariamente algo que lee el analista en una interpretación es algo comprensible. Que después esto termine siendo comprendido puede ser, pero no necesariamente está del lado de la comprensión. Yo diría no debería estar del lado de la comprensión, porque en realidad lo que provoca es lo contrario de lo que se supone que va a pasar. Cuando uno cuenta un sueño, lo que espera es encontrar el sentido del sueño, y con lo que se encuentra justamente es con el punto del sinsentido. Entonces, pensando así, ¿no? Si yo sigo asociando, ¿el sueño sería infinito? Sí, bueno, soñé, voy, lo cuento al analista, asocio y eso se transforma también en parte del sueño, ¿no? Es decir, bueno, inclusive hasta se podría decir, cualquiera diría que hay un orden cronológico, primero sueño, después asocio. En realidad podríamos pensarlo al revés, o sea, el trabajo del sueño en análisis hace existir al sueño, digamos. Se podría pensar al revés, ¿no? Si lo pensamos así. Sí, bueno, a partir de que asocio y que eso se va modificando, construye el sueño. Pero entonces, si lo pienso así y digo que, bueno, puedo seguir asociando, ¿hasta dónde llegaría eso, no? ¿Eso podría ser infinito? Por un lado sí, porque yo si sigo hablando, puedo seguir hablando siempre. Pero por otro lado no. No sería infinito porque el sueño es una escritura y esa escritura tiene un punto de detención. Este punto de detención es lo que se llama ombligo del sueño, que justamente Freud lo menciona por primera vez en el análisis del sueño de Irma, que aparece como una nota al pie. Dice,
Freud acá lo pone en relación a cuando dice por fin abre bien la boca, ¿no? Esta parte del sueño, dice Freud, sospecho que no ha sido analizada en todo su contenido oculto. Entonces dice que el sueño tiene un cordón umbilical que se haya unido a lo incognoscible. Bueno, es muy interesante que lo menciono a propósito de la boca abierta, ¿no? Porque pareciera que cuando Freud, más allá de que uno podría pensar, bueno, por fin abre la boca, quiere decir que por fin habla, podría ser, uno podría pensar en eso. También la imagen de la boca abierta, dice, Freud lo menciona como algo horroroso, ¿no? O algo que quiere ocultar algo, en el caso de los dientes postizos, pero no creo que se refiriera solamente a los dientes postizos, ¿no? Y luego, en el olvido de los sueños, Freud lo menciona como lo unercante, traducido como lo no conocido o lo desconocido, en las dos versiones que hay de Freud, la de Echeverry y la de López Ballesteros. Y es con esto, con respecto a esto que surge la pregunta de Marcel Ritter a Lacan, ¿no? La palabra que usa Freud es con dos N después, ¿no? Sí. Esta es la palabra en alemán. Y este señor, Marcel Ritter, le pregunta a Lacan lo siguiente. Dice, bueno, que es una pregunta que le surgió esa mañana porque estaba pensando en todas estas palabras que empiezan con un Bewusste, que es inconsciente, un Heimlich, que es lo siniestro, y un Erkannte, que se encuentran, como dijimos en la interpretación de los sueños, que está mal traducido como lo desconocido, porque en realidad debería decir lo no reconocido. Entonces dice, encontramos un Erkannte articulado con la cuestión del ombligo del sueño. El ombligo es ese punto donde el sueño, cito a Freud, esto que estoy diciendo es lo que dice Marcel Ritter, es insondable, es decir, el punto donde, en pocas palabras, se detiene el sentido o toda posibilidad de sentido. Es también el punto donde el sueño está más cerca de lo unerkannte, de lo no reconocido. Freud agrega que de ese punto se levanta un ovillo de pensamientos que uno no llega a desenredar, pero que ese ovillo de pensamientos no ha suministrado otras contribuciones al contenido del sueño, es decir, al texto manifiesto. En otras palabras, parece ser un punto donde la condensación falló, en el sentido de que es un punto que no está reunido más que por un solo hilo y por un solo elemento al contenido manifiesto, un punto de falla en la red. Entonces, a partir de esto le pregunta a Lacan si le parece que esto tiene que ver con lo real, si de esto se trata lo real y en todo caso de lo real pulsional. Y también de las relaciones de este real con el deseo, dice, donde ya Freud articula la cuestión del ombligo con el deseo, puesto que es el lugar donde el deseo surge como un hongo. Bueno, es una pregunta compleja que tiene varias aristas, digamos, pero bueno, fundamentalmente lo que le contesta Lacan es que sí, que tiene que ver con lo real y que no se trata tanto de lo real pulsional, sino de lo real en el sentido de la represión primaria para Freud. Pero veamos un poco qué quiere decir esto de lo no reconocido. Lo no reconocido es lo que no puede ser dicho de ninguna forma. Es lo imposible de simbolizar. Uno cuando piensa en esto, por eso creo que la pregunta está también esta cuestión de lo pulsional, no lo real pulsional, porque bueno, inmediatamente se aparece ahí como una falla en la red, es un agujero, ¿no? Pero no se trata del agujero en el sentido pulsional, del agujero como
el orificio en el cuerpo erogeneizado. Se trata de un agujero, dice Lacan, que tiene forma de nudo, que eso es lo que es un ombligo, ¿no? Es decir, un ombligo es una cicatriz de algo que fue un desprendimiento. Y la forma de esa cicatriz da cuenta de que es un agujero que está anudado. ¿Y qué quiere decir esta cicatriz? ¿Qué dice? Así como, bueno, por ejemplo, los que matan, ¿no? Dicen, mirá, acá tengo la cicatriz de esto, acá tengo la cicatriz del otro, ¿no? El ombligo también. El ombligo es una cicatriz que dice algo. Lo que dice es que no nos originamos a nosotros mismos. Que venimos de otro lado, y ese otro lo pongo con mayúsculas, ¿no? Es la marca de eso, es la marca en el cuerpo de que somos originados en otra parte, no en nosotros mismos. Por eso Lacan dice que tiene el valor de un estigma. Y es una marca que es la marca de origen, por decirlo así, de que hemos estado en otro cuerpo, de que nos han alimentado, de que nos han dado vida, etcétera, ¿no? Sacando toda intencionalidad de esto, digamos, ¿no? Pero sobre todo lo que muestra es que por no ser nosotros mismos dueños de ese origen es justamente el punto del que no podemos decir nada. Es decir, es el punto del que no se puede hablar. No hay cómo hablar de eso, salvo por lo que uno escucha, por lo que alguien dice, o por el relato. Pero no hay cómo hablar de algo con lo que uno no tuvo nada que ver. No es hablable. Entonces, digo, me parece que es una imagen interesante, no deja de ser una imagen, ¿no? Pero es interesante esta cuestión de que haya una marca en el cuerpo que muestra cómo el hablante queda excluido de su propio origen. Eso está en el sueño. Es lo que aparece en el sueño como punto de detención. Es la imposibilidad hecha marca, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el campo de la palabra no todo es reconocible. Reconocible quiere decir que le puedo poner un significante, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, esto es una botella de agua, puedo seguir diciendo cosas. Y de ese modo reconozco lo que es. Bueno, este punto que no es reconocible, justamente no es reconocible por eso. No puedo acceder a él. Sin embargo, así como digo que en el campo de la palabra no todo es reconocible, que no tiene palabra, quiero decir con esto no deja de producir palabra. Es decir, a la vez no cesa de no escribirse y también no cesa de escribirse. Es decir, por un lado, intenta escribir, por ejemplo, el sueño es un modo de tratar de escribir, no cesa de escribirse, y a su vez eso ocurre porque hay algo que no cesa de no escribirse. Fíjense el movimiento que tiene esta frase, ¿no? No cesa de no, constantemente está intentando y fracasa. Eso es lo real. Entonces, con esto que queremos decir, bueno, básicamente que no todo el sueño es analizable, ¿no? Pero el problema es que, bueno, esto no es solamente una característica y nada más del sueño. Porque, ¿qué hacemos con esto? Fundamentalmente, esto tiene que quedar incluido, como lo dijimos al principio. El ombligo del sueño tiene que quedar incluido en el sueño, tiene que quedar incluido en el trabajo del análisis.